Bueno, iniciamos. Buenas noches a todos. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Cruz, cancerólogo que he conocido personalmente en un viaje en México, muy precisamente en Guadalajara, en un hospital público. Desde más de 2 años estamos en contacto, probamos de intercambiar información para el avance de la bioimpedancia. Pero hoy sería nuestro director Gildardo Uribe, nutricionista, dietética, magíster en salud pública, y el director de la Miogram Academy, quien va a ser el ponente principal sobre un tema muy interesante que es el ángulo de fase, sus usos y el ratio de impedancia. Tenemos también la presencia de Carlos González, que está con nosotros, y también de José de León, que van a conectarse. Ahora voy a pasar la palabra a Gildardo para que empiece su presentación. Falta todavía como 1 minuto, pero estamos casi listos. Ok, un saludo entonces especial a todos los miembros del equipo de Aminogram, José, Carlos, Cedric. Siempre es un placer vernos por este lado. A nuestro querido invitado, el doctor Cruz, gracias por la invitación, por aceptar la invitación y por estar acá con nosotros. Gracias a usted. En una media hora para que nos cuente su experiencia en México alrededor del ángulo de fase y del cáncer. Saludos a la gente que se conecta en España, en Costa Rica, en Panamá, Estados Unidos, Colombia. Un abrazo especial a los amigos de Bogotá que están conectados, Amparo y a otras personas que están por ahí. Así que vamos a dar inicio entonces con la presentación relacionada con el ángulo de fase y el cociente de impedancia. Les pediría el favor a todos que por favor apaguen las cámaras, apaguen los videos. Solamente vamos a dejar la cámara del presentador encendida mientras que no entremos en discusiones. Por favor, tratemos todos de cancelar sonido y de cancelar cámaras para que la señal llegue bien a todo el mundo. Bueno, no siendo más, entonces les recuerdo que este es nuestro 5º webinar. Cedric, por favor, silencia los micrófonos de todos, por favor. Estoy en eso. Okay. Un segundo, todo. Ok. Muy bien. ¿Me están escuchando normal, Cedric? Sí. Espera, voy a cortar todo el mundo. Ahorita se fue la voz. Ya, vamos a iniciar entonces con nuestro 5º webinar educativo gratuito, el consciente de impedancia del ángulo de fase y sus usos. Insisto en que hoy tenemos un invitado para nosotros muy querido. No lo conozco de manera personal, sé por Cedric de su trabajo y de su gran experiencia en relación con el cáncer y la bioimpedancia, así que será un honor contar con el doctor más tarde. Vamos a iniciar entonces hablando un poquito de las generalidades. Yo soy entonces, como decía Cedric, nutricionista dietista, magíster en salud colectiva. Soy miembro docente de una universidad en Colombia y soy el director de la academia. Ahí están mis contactos por si alguien necesita alguna información adicional. Vamos a trabajar entonces 5 temas. El de composición corporal, bioimpedancia, el ángulo de fase, que son los usos, y la intervención. Terminaremos con la intervención del doctor Cruz. En ese orden de ideas, básicamente mencionar que la composición corporal es un estudio importante en la valoración del estado emocional, pero que también es una parte básica del estudio y el tratamiento de obesidad y enfermedades crónicas degenerativas y otros desórdenes de origen nutricional. Recordar entonces que la composición corporal se refiere al estudio de la variación de la cantidad y la diferencia de los principales componentes corporales. No voy a hacer mucho énfasis en eso, solo es un pequeño recorderis para llegar a lo que es el ángulo de fase. Recordarles además que la composición corporal viene siendo usada desde hace muchos años en el mundo para
mirar o medir la supervivencia y el impacto del tratamiento en enfermedades como el cáncer, el EPOC, el VIH, la malnutrición, entre otras. Están en estas publicaciones algunas referencias al respecto. También recordar que existen métodos de la composición corporal, que el gold estándar de la composición corporal es el método directo, que es de cadáveres, que de ahí en adelante ninguno, ni los equipos indirectos, ni los utilizados doblemente indirectos, van a llegar a hacer exactamente lo que hacemos con disección de cadáveres, que existen 3 tipos de métodos indirectos que son de imágenes físico-químicas y la densitometría, que no vamos a hablar mucho de eso porque no es de nuestro interés ahora. Y básicamente decir que los doblemente indirectos es la antropometría, la conducción eléctrica total y la bioimpedancia. En ese orden de ideas, entonces, la bioimpedancia es un método doblemente indirecto usado para evaluar la composición corporal en entornos clínicos y en campo, y que consiste básicamente en el paso de corrientes eléctricas a través de los sistemas biológicos que normalmente no ponen resistencia o ponen poca resistencia y otros que ponen mucha resistencia como la masa grasa. La bioimpedancia en sus distintas técnicas tiene una enorme difusión en la comunidad científica. Es más usado lógicamente en Europa y en otros países. En América Latina venimos haciendo un esfuerzo desde hace algunos años, el doctor Carlos, el doctor Cruz, José y otras personas a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, que se vienen trabajando arduamente en esa labor. Básicamente hay que decir que la bioimpedancia se basa entonces en la cantidad de energías que pasamos para medir esos componentes de manera indirecta, y que existen bioimpedancias que tienen monofrecuencia, bifrecuencia y multifrecuencia. Y básicamente voy a colocarles este video para recordar un poquito que miren que la electricidad a medida que va aumentando va pasando células, y a medida que va aumentando pues cruza la célula, simplemente la rodea. Básicamente entonces es recordar que la frecuencia en la bioimpedancia tiene relación con lo que medimos dentro de la célula y lo que medimos fuera de la célula. Eso significa que es la manera en que generamos esas mediciones las que nos va a generar de manera indirecta la composición corporal. En ese orden de ideas, los dispositivos que usan más de una frecuencia permiten ir más lejos en el análisis de los compartimentos corporales que aquellos que utilizan una o dos frecuencias. Adicional a eso, hay un tema muy importante, y es que todos los equipos que tienen bioimpedancia también funcionan con una cosa que es un algoritmo, que no es otra cosa que una secuencia de pasos para solucionar un problema, y que aquellos dispositivos que tienen mayor cantidad de algoritmos, no solamente un algoritmo, sino varios, pues efectivamente permiten mayor precisión en los resultados. En ese orden de ideas vale la pena mencionar que cada equipo de bioimpedancia tiene una técnica correcta para que esos parámetros o esos algoritmos funcionen de manera correcta. Es decir, que si tomamos la bioimpedancia que no va que va en contravía de la posición para la cual fue diseñado el equipo, pues lógicamente los resultados no van a ser el mismo. En ese orden de ideas, pues el equipo BioDXpert de Aminogram es un equipo de bioimpedancia multifrecuencia, multialgoritmo, portátil, sin cables, indoloro y fácil de usar. Además de eso, tiene un software en línea y una app gratuita que se actualiza sin costo alguno. La técnica correcta se las voy a poner en el video. Es un video de alrededor de 50 segundos. Ahí están conectándose al software, colocando los datos de peso, estatura que nos pide, la edad, la actividad física, eso se registra en el software en línea. Estamos humedeciendo los contactos, ese es el equipo que usamos normalmente y el que nosotros recomendamos desde la academia. Y esta es la técnica correcta de uso. Insisto mucho que cualquier equipo que se use debe ser usado con la técnica correcta para poder que los datos que arrojan sean los adecuados.
También existe una técnica correcta para toma de la bioimpedancia con este equipo para pacientes hospitalizados, que es la que ustedes ven, y también se usa en UCI en pacientes que en estado crítico, donde quien toma la toma es el auxiliar de enfermería, el nutricionista, con algunas medidas y protocolos especiales para poder que la energía de ella, pues o que la corriente eléctrica no pase a la otra persona. En términos generales, los resultados que arroja la bioimpedancia son muchos. En este caso, pues lo hacemos básicamente para tener los 5 componentes que conocen: masa grasa, masa magra, agua corporal total, contenido, cantidad o masa ósea y el contenido mineral óseo. Pero existen otros datos que para nosotros son de mucha importancia. Esto que estamos graficando en la presentación básicamente son los datos que arroja el software que les acabamos de mostrar, y es muy importante el ángulo de fase que ustedes ven que se está mostrando ahí y el coeficiente de impedancia o el IR. Estos 2 datos vienen ganando mucha importancia, aunque el IR o el cociente de impedancia tiene muy poco evidencia. Nos toca trabajar mucho los que estamos trabajando en esta área para lograrlo, pero básicamente decir que Aminogran y Yodi y todos los que trabajamos en este equipo, pues lo que hacemos es un esfuerzo para poderle entregar a la comunidad científica y profesional con impedancia innovaciones tecnológicas que puedan tener elementos de punta como esto, que es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, ¿qué es el ángulo de fase para entrar en materia? Pues básicamente el ángulo de fase proviene de los datos brutos que arroja el análisis de la impedancia, que son básicamente la resistencia y la reactancia. La resistencia se genera por las cargas de energía de mayor frecuencia, o sea, las altas frecuencias. Y la reactancia se genera por las frecuencias de baja intensidad. En ese orden de ideas, recuerden el video que veríamos ahorita, que las de baja frecuencia, como lo muestra la gráfica, no penetran la célula y que las de mayor frecuencia penetran la célula. El ángulo de fase se toma con frecuencias normalmente de 50 ohmios o kilohertz. Es importante mencionar que no es que la energía a las 50 ingrese directamente a la célula. Ahorita les voy a explicar un poquito más alrededor del tema. Básicamente aquí lo que quiero que entiendan es que el ángulo de fase está relacionado con los 2 elementos que genera la bioimpedancia, que es la resistencia y la reactancia. Y básicamente el ángulo de fase que viene desde esos 2 lados, recuerden que lo que hemos estado diciendo es que a esas mayores frecuencias pues traspasa la célula, y que a las frecuencias menores, insisto, lo que hace es que las rodea. ¿Qué características gruesas tiene el ángulo de fase? Que se puede calcular a través de algoritmos. La gran mayoría de equipos de bioimpedancia del mundo trabajan en el cálculo matemático del ángulo de fase. Básicamente, si tienen los datos de resistencia y reactancia, pues pueden calcular el ángulo de fase. Son pocos los equipos que hay en el mundo que utilizan o que toman de manera directa el ángulo de fase. Ahorita les voy a mostrar este equipo cómo lo hace, o trataré de explicarlo de manera muy simple. Los valores del ángulo de fase aumentan con el ejercicio, disminuyen con la edad. La presencia de enfermedades también hace que se disminuye. No hay valores de referencia para la población latina. Eso es un trabajo que también está pendiente para que podamos hacer en conjunto. Y no está relacionado con algoritmos del peso o el agua corporal total, lo que permite que sea usado en personas inclusive con ascitis o con edema o con cualquier problema relacionado. Esto es un tema muy importante porque es desde ahí donde gana importancia clínica el uso del ángulo de fase. Recuerden, no tiene nada que ver con el algoritmo de peso y del agua corporal total. Algunas cosas que se han encontrado del uso del biodiesper es que en cuanto más alto, más musculoso y más joven se es, mayor es el número del ángulo de fase, que el ángulo de las mujeres es menor porque tiene menor cantidad de células activas, que los atletas que han desarrollado una masa celular significativa tendrán, por lo tanto, un ángulo de fase mayor, que un mismo individuo puede tener una caída del ángulo de fase
Si cae el ángulo de fase, también tiene una caída de la masa celular. Y eso es muy importante, por lo que empieza a decir es que si yo encuentro un paciente que efectivamente estoy usando el equipo de Biodiesper y encuentro que tiene un ángulo de fase bajito, inmediatamente debería ir a mirar cómo se encuentra la masa celular como un indicador de qué está pasando. Adicional a eso, para el seguimiento de personas con mala salud o mal estado es un dato importante, ahorita vamos a ver por qué, que los deportistas de alto nivel es una herramienta interesantísima para el seguimiento de su condición física, que de los 60 a los 70 años el ángulo de fase tiende a disminuir gradualmente, que las personas muy mayores tienen naturalmente un ángulo de fase más bajito que lo que se indica en la bibliografía o en las evidencias científicas como límite normal. Básicamente, decir que el ángulo de fase se toma de manera directa, hemos tratado de graficarlo de dos maneras. Voy a explicar en términos gráficos de la célula. Recuerden que hemos hablado de que la frecuencia 50 ohmios pasa a la célula, pero es cuando se mide el ángulo de fase. Esa línea blanca que ustedes ven, vamos a suponer que entonces es la corriente, pero esa corriente no entra de inmediato al ángulo, a la célula, a la membrana celular. Eso lo hace cuando pasa varias veces y es en el momento en que logra traspasar la membrana celular que este equipo lo mide. Es decir, que el equipo mide de manera directa el ángulo de fase a 50 kHz ohmios en 50 nanosegundos. Si bien es cierto, eso no tiene una significancia estadística con los cálculos, pues muy alta, básicamente genera una mayor confiabilidad en el dato. Y eso también es importante para entender porque eso es otra innovación del equipo que algunos de ustedes ya manejan. Estos son los valores normales del ángulo de fase. Normalmente ahí hay una bibliografía que les pongo para que los que estén interesados en conocerla pues le tomen foto a la pantalla y lo puedan revisar. Pero básicamente desde lo que hemos observado es que en sexo femenino con actividad física baja, el ángulo de fase es entre 5,5 a 6,5 normal, que con actividad física las mujeres pueden estar entre 6,5 a 8, que el sexo masculino con baja actividad física podría estar entre 6 a 7,5 y que con actividad física podría estar entre 7 y 9. No obstante, insisto, tenemos como comunidad académica que seguir trabajando en investigaciones que generen unos valores de referencia para la población latinoamericana, ojalá con investigaciones multicéntricas. Personas bajas tendrán el ángulo de fase bajito y no necesariamente significará que tiene problemas de salud, que eso también es muy importante. Sí. ¿El doctor José está conectado? Sí, sí, aquí estoy. Sí, en relación a eso, pues importante los datos que estás dando de que hay que estandarizar a la población latina y pues aquí ya estás poniendo las curvas ROC, ¿verdad? De sensibilidad, especificidad. Ah, ok, muy bien. Sí, sí. Lo que queremos mostrar con esto es que José de León está conectado. Sí, aquí estoy, Gilardo. Buen día. Buen día. José, ¿nos puedes explicar estas curvas, por favor? Sí, claro. Como bien decías, mi estimado Gilardo, cuando hablamos del ángulo de fase, en realidad... José, ¿se te fue la señal? José. ¿José se conectó de nuevo? No. Bueno, Se ¿Se perdió. le fue la señal? Bueno, sí. Bueno, bueno, no sé, pero aquí son curvas ROC y parece que, pues sí, tiene una buena sensibilidad donde se ve, ¿verdad? Para definirla en mujeres el punto de desnutrición. Entre más se acerque, digamos, al 100, esta curvita es más específica. Entonces parece que es mejor predictor el ángulo de fase para desnutrición o para malnutrición en mujeres que en hombres, pero también pues, son predictivos. Así Entre es. más se acerque esta curvita que se ve con triangulitos al 100-100, es mejor la prueba para diagnosticar
El que entre más se acerca al 100-100, que está en la esquina superior izquierda, entre más se acerque, hay más sensibilidad, especificidad para poder diagnosticar malnutrición. Ahí dice que el área bajo la curva en mujeres es de 0.83, el máximo es 1, y en hombres es de 0.72, o sea que la bimpedancia en este caso, el ángulo de fase, solamente el ángulo de fase sin meterle fórmulas extras, es suficiente con una precisión del 70 y del 80% en mujeres para detectar la malnutrición. Está interesante esta gráfica. ¿Sí? Eso básicamente lo quería... Sí, Carlos, cuéntanos. Me llama la atención bueno, tendríamos que mirar el artículo, ¿por qué los datos de los hombres tienen un decimal y tienen 2 cifras y un decimal, y el otro tiene 2 cifras pero no tiene decimal? ¿Será un error Puede ser un error del artículo. Porque yo me imagino que eso es ángulo de fase, lo que están el de las mujeres, ¿verdad? Sí, es ángulo de fase y se les olvidó poner el punto porque la primera medición en hombres sí trae punto, 4.0. Sí, se les queda. No, eso es importante porque de pronto eso confunde a la gente y entonces es un error del artículo, ¿no? Sí, básicamente les faltó el punto, ¿verdad? Sí. Básicamente, ¿qué es lo que queremos mostrar con eso? Que es lo que quería José mencionarle y lo que está diciendo. José ya está de vuelta. Bueno, José, rápidamente cuéntanos por qué mostramos este par de gráficas, doctor. José. Bueno, básicamente lo que queríamos mostrar ahí es que efectivamente mucha gente piensa que el ángulo de fase no tiene protocolos para poder garantizar ser un elemento confiable para detectar la desnutrición. Aquí lo que estamos demostrando, como lo dice el doctor Cruz, es que no solamente está probado en el mundo, sino que tiene una gran sensibilidad y una gran especificidad. Básicamente eso era lo que queríamos mostrar. Ya les hemos dicho entonces que el ángulo de fase tiene con la resistencia y la reactancia. Eso es un tema que ya trabajó también el doctor Carlos en su última presentación, pero básicamente, ¿por qué entonces es que el ángulo de fase es valor pronóstico? Primero porque está asociada con la reactancia, y la reactancia está asociada con el tamaño de la célula y la integridad de la membrana celular. Eso es muy importante, porque recuerden que todas las enfermedades crónicas degenerativas tienen y ya está comprobado con evidencia científica, un problema de inflamación de la membrana. Es decir, que cuando hay enfermedades, la membrana sufre un daño y eso implica que la energía o la frecuencia con la que pasamos puede traspasar la membrana de manera más rápida que en una membrana sana. Por esa sola cosa, ya de entrada, eso nos genera un valor pronóstico como lo hemos mostrado anteriormente. Además de eso, está directamente relacionado con la desnutrición clínica del paciente. Y como ya lo hemos dicho, como está desligada de los diferentes algoritmos de peso y agua corporal, se convierte en un muy buen predictor. Adicional a eso, mide la integridad de la célula, es decir, la permeabilidad celular. Y también mide el tamaño de la célula. Significa que nos está diciendo si la membrana está sana, pero además de eso nos dice si la integridad de la célula está sana o está. Pero además de eso nos indica si el tamaño de la célula es adecuado o no. Ahí están las referencias bibliográficas para que las puedan revisar. Pero además de eso predice la masa corporal celular. Y recuerden que la masa corporal celular, que es uno de los webinares del mes entrante, simplemente nos está evaluando todo el potasio, el ADN, parte del glucógeno, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, el ángulo de fase se convierte en un valor pronóstico importante. Y adicional a eso, también la literatura nos dice que es una integridad del equilibrio hídrico intra y extracelular. Es decir, nos está midiendo el tamaño de la célula, nos mide la integridad de la célula, nos mide la cantidad de agua dentro y fuera de la célula y además de eso me mide la capacidad de la membrana de responder a la energía. Eso significa que está ayudándonos a generar, en términos generales, cómo es la salud celular. Ya se tradujo. En la práctica clínica, diagnosticar a los pacientes con desnutrición. ¿Me pueden apagar un poquito y acá oye?
Alguien que se desconecte. Apaguemos por favor los micrófonos de nuevo. Les recuerdo entonces que en la práctica clínica diagnosticar a pacientes con desnutrición ayuda no solamente a ahorrar costos hospitalarios y a disminuir los días de estancia hospitalaria, sino que facilita la mejoría del paciente. Eso también ya viene siendo estudiado desde hace rato. Estudios también han sugerido que el ángulo de fase puede ser una herramienta para evaluar el estado nutricional y la efectividad de la intervención del tratamiento. Me perdonarán, pero en esta pandemia la gente en Colombia aprovecha a vender y vende con música en la calle, así que me perdonarán el sonido. Les decía entonces que hay estudios donde nos dice que podemos con el ángulo de fase medir el impacto del tratamiento nutricional y que bajos valores del ángulo de fase vienen siendo significativamente asociados con riesgo nutricional. Ahí están las referencias para que ustedes lo revisen. También se ha utilizado el ángulo de fase para evaluar a niños y adultos mayores en diferentes patologías. Hay revisiones desde hace mucho rato sobre cáncer de colon, mama, pulmón, páncreas. De eso nos va a hablar ahorita de una manera más amplia el doctor Cruz y de pronto Carlos nos da una manito también porque ese es su trabajo. Pero también se ha evaluado a pacientes con EPOC, con VIH, con cirrosis hepática. Adicional a eso, hay estudios ya que también dicen que el ángulo de fase puede ser usado en osteogénesis imperfecta. También nos viene diciendo la evidencia científica que los pacientes con sobrepeso y obesidad en algunas investigaciones tienen una sensibilidad frente al ángulo de fase, es decir, que entre más masa grasa tienen, menor es el ángulo de fase, que existe además de eso una correlación del ángulo de fase con el índice de masa corporal, que el ángulo de fase podría ser utilizado entonces como un índice de muscularidad en pacientes con sobrepeso y obesidad, y que con pacientes obesos con mayor ángulo de fase tienen mejor perfil metabólico a pesar de tener más masa grasa. Esos son datos importantes que aparecen en una tesis que ya está reportada. En el lado derecho les he puesto la bibliografía por si alguien necesita evaluar más. Adicional a eso, también se han reportado investigaciones del uso de ángulo de fase y su relación con la actividad física y el alto rendimiento. Así que es un muy buen parámetro para trabajar con atletas de alto rendimiento. Sé que desde México la Federación de Fútbol ya viene haciendo algunas mediciones importantes. Y ya hay mucha evidencia científica que a medida que aumenta la edad disminuye el ángulo de fase. Hay investigaciones donde muestran que personas de la misma edad, adultos mayores que están internados, tienen menores ángulos de fase que aquellos que están en su casa con su familia. Y adicional a eso, que también se observa en pacientes ancianos con enfermedad de Alzheimer. Es decir, que aquellos que no solamente tienen son adultos mayores, sino que tienen enfermedades adicionales a su estado o a su edad, pues efectivamente el valor de ángulo de fase es menor. También hay reportes de evidencia científica del uso del ángulo de fase en UCI. La pregunta que siempre me hacen cuando muestro esta diapositiva es ¿por qué podemos tomar bioimpedancia en personas en estado crítico, inconscientes? Y les digo que básicamente es porque el ángulo de fase no tiene nada que ver con los algoritmos de peso y de agua corporal total. Y al ser libre de eso, a nosotros no nos interesa cómo está la grasa, cómo está el músculo, sino que lo que estamos midiendo en el paciente crítico es el ángulo de fase como valor pronóstico del tratamiento y valor pronóstico del estado nutricional, y además de eso, la supervivencia de ese paciente a esa enfermedad. Para tener en cuenta con el ángulo de fase, cada investigador, lo que hemos encontrado en la literatura es que ha definido valores de referencia por patología, que los valores son diferentes para hombres y mujeres, que se han documentado diferencias entre razas, o sea, diferencias étnicas, que no hay valores de referencia para la población colombiana ni latinoamericana, y que eso implica, insisto, que tenemos que centrarnos en hacer mayores investigaciones relacionadas con eso para la población latinoamericana.
Otro elemento importante que hemos venido trabajando, vamos a dejar de lado en un momento el ángulo de fase. Espero que haya quedado mínimamente claro cómo se toma y cuáles son los usos que le podemos dar. Y vamos a entrar a otro que es poco conocido, que es el índice Z200-Z5 o el IR. Básicamente es una relación entre la impedancia mayor y la impedancia menor, y se dice que lo que nos mide es la salud de los tejidos celulares o la salud de la célula, y que debe de ser menor a 0.8, y cuanto más se acerca a 1, más tiene mayor daño o mayor problema de salud. Una relación baja es un marcador de salud, mientras que una relación es un marcador de salud celular adecuado. En ese orden de ideas, básicamente el cociente de bioimpedancia entonces se obtiene. Miren que en el cuadro de la derecha estamos hablando de cuánto es el tiempo en nanosegundos, microsegundos que se demora la corriente en recorrer el cuerpo a una velocidad y a otra. Ahí tenemos Z200, Z5, se hace la división y nos da, y eso efectivamente, ese dato es el que usamos para determinar si efectivamente hay un adecuado nivel de salud celular o no. Lo que se ha observado en algunos elementos estadísticos alrededor del uso del biodiesper es que para las mujeres de 40 años y estatura mediana, el IR suele estar entre 0.8, pero más general en ese nivel que aparece en la diapositiva. Que los hombres mayores, entre 40 y mayores, con estaturas medias, está entre 0.76 y 0.8, que los deportistas tienen un menor valor, hombres y mujeres, y que entre más se sobrepasa de 0.82, más nos encontramos con personas que están a riesgo. Y es muy importante otra cosa, y es que cuando se avanza también el IR aumenta, y que es necesario hacer estudios adicionales, que ya lo hemos repetido en esta presentación y que es lo que queremos hacer con esta plataforma. Básicamente hay un asunto que el índice de impedancia puede ser confiable y eficiente para detectar movimiento de fluidos corporales. Entonces miren un asunto bien interesante. Si el ángulo de fase nos está hablando de que es predictor del equilibrio hídrico, y el cociente de impedancia nos está detectando si hay un movimiento entre el agua intracelular y extracelular, nos está generando un indicio de la calidad de la célula y de la relación y el equilibrio hídrico permanente. Entonces, el fase no debería trabajarse solo, y normalmente lo que han estado haciendo los investigadores en el mundo, ahorita nos hablará el doctor Cruz un poquito de eso, es que están haciendo una combinación entre ángulo de fase y IR para determinar con mayor certeza el pronóstico de salud o enfermedad del paciente crónico. Y hay una relación donde hay estudios que hablan de que esa relación es mucho más cercana a un valor pronóstico, especialmente en pacientes oncológicos. En principio, cuanto menor es el ángulo de fase, mayor es el cociente de impedancia y viceversa. Es decir, es inversamente proporcional. Algunos ejemplos con cáncer, miren que cuando tiene el ángulo de fase con 3,2 tiene el IR superior a 0.8, y en cada uno de esos casos es igual. Estos son casos prácticos tomados con el biodiesper en personas o en pacientes con cáncer de cualquiera de sus formas. En conclusiones, la bioimpedancia se ha convertido en una herramienta importante en el ejercicio del nutricionista y de todos los profesionales de la salud. Es independiente de las adecuaciones de regresión del peso y del agua. La impedancia puede ser usada en prevención primaria y secundaria. Además, es una herramienta rápida y eficaz en el pronóstico de estado nutricional y de otros elementos en personas hospitalizadas y sanas. En personas no hospitalizadas requerimos mucho más investigaciones y puede ser medido incluso en situaciones como ascitis y edema. Y en este momento le doy paso entonces al doctor José Alfonso Cruz. Él es coordinador de investigación del Instituto Jalisciense de Cancerología.
Así que, doctor, de nuevo es un placer tenerlo con nosotros. Le doy la palabra y le voy a dejar de compartir para que usted pueda compartir su presentación. Muy bien. Un gusto estar con ustedes. Es muy fascinante toda la investigación que se está realizando en bioimpedancia. Pues aquí mi intención es básicamente complementar lo que se ha dicho en esta ponencia desde nuestro lugar acá en México. Y aquí, pues, ¿qué es lo que hacemos en este hospital? En este hospital lo que hacemos es tratar gente, es un hospital únicamente para cáncer. La mayor población que tenemos en cáncer es de cáncer de mama. De un proyecto de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues empezamos a estudiar los aspectos nutricionales de las pacientes con cáncer de mama, además de algunas mediciones como vitamina D en sangre, algunos polimorfismos genéticos, algunas expresiones génicas, pero todo lo complementamos para tener más precisión en la composición corporal con la cuestión del ángulo de fase y la bioimpedancia en general. Fui muy afortunado en que, pues, en aquel tiempo, en el 2016, busqué equipos de bioimpedancia y afortunadamente encontré el equipo de BioDXpert y pues conocí a Cedric, conocí a la empresa de Aminogram y pues me di cuenta que eran una empresa seria. Y pues empezamos a hacer investigación al respecto, que es de lo que les voy a platicar. Esta investigación va desde 2016, ya concluimos la primera fase, ya se envió un paper a revisión. Y pues voy a compartir la pantalla para que tengan ustedes acceso a ver mi presentación. Un momentito. Déjenme compartir esta pantalla. ¿Dónde estoy? Doctor, abajo usted tiene un botón que dice compartir. Sí, aquí está ya. Creo que sí, ¿ya la ven? ¿Sí? Sí, doctor, ya la estamos viendo. Están viendo, ok, están viendo una pantalla completa o está en cuadritos, ¿verdad? Está fragmentada, doctor. Entonces la voy a poner en la otra pantalla. Espérenme un poquito. Aquí la voy a poner. Otra vez sigue igual. Entonces voy a compartir la otra pantalla para que tengan la presentación completa. Share screen. Va a ser esta. Ajá. Y acá. Creo que ya ven la presentación completa, ¿verdad? Sí. Sí. Está bien, está. Ok, bueno, vamos a comenzar a hacer nuestra presentación y bueno, agradezco la invitación. Y pues bueno, ¿qué nos ha servido aquí en oncología la bioimpedancia, no? Ha sido de gran utilidad en nuestras investigaciones, pues el ángulo de fase se ha relacionado interesantemente, como ya lo había dicho el investigador Gupta en 2008, pero pues nosotros lo verificamos con aproximadamente 800 pacientes. El ángulo de fase pues se relaciona con la recurrencia o progresión de la enfermedad. Esto en el sentido de que cuando una paciente llega con cáncer de mama, pues hay ciertos tumores que dan una progresión rápida, ya sea local o a distancia, o que lo que llamamos metástasis. Y hemos visto que las mujeres que tienen metástasis tienen ángulos de fase bajos, ¿no? Hemos tenido mujeres que son multimetastásicas, tienen metástasis en hueso, cerebro, pulmón, y hemos medido ángulos de fase de inclusive 3.1 que consideramos que han sido de lo más bajo, pero las pacientes pues están vivas, pero sí es muy bajo el ángulo de fase y conforme el tratamiento va avanzando y el tumor, digamos, ya no se detectan rastros, ya sea por resonancia magnética, por tomografía o PET o gamagrama, hemos visto que el ángulo de fase pues se mantiene elevado, ¿sí? También ha sido muy útil y prácticamente es en lo que estoy utilizándolo ahorita en una segunda investigación, es monitorizar a los pacientes durante la quimioterapia, ¿no? Esto a nosotros se nos hace fundamental porque más o menos del 60 al 70% de nuestras pacientes en quimioterapia
van a desarrollar una obesidad sarcopénica. Es decir, van a perder músculo y van a ganar grasa durante los 7, 8 o 10 ciclos que tienen de la quimioterapia. Entonces a nosotros con este equipo de BioDXpert nos ha servido mucho para evaluar a estas pacientes y darles recomendaciones durante la quimioterapia para que puedan, digamos, mejorar sus hábitos. Tanto se les recomienda ejercicio, dietas, dependiendo con asesoría nutricional, con nutriólogos que tenemos aquí, evaluamos este estado nutricional y se le da recomendaciones para evitar lo más posible esta obesidad sarcopénica. Y algo muy interesante es que, por ejemplo, el contenido mineral óseo obtenido por la fórmula de Biodi se correlaciona con los niveles de vitamina D en una correlación de Pearson significativa. Se correlaciona con los niveles de vitamina D. Entonces, es muy importante, pues, que cuando tenemos un ángulo de fase o cuando tenemos alguna alteración en el contenido mineral óseo, que también, pues, es una fórmula derivada del contenido mineral óseo, pues podemos empezar a buscar también en nuestros pacientes déficits nutricionales de micronutrientes o de macronutrientes, pero principalmente de micronutrientes, ¿no? Como son la vitamina D, la vitamina B12, etcétera. En este caso nosotros estudiamos vitamina D y vimos una correlación entre el ángulo de fase, el contenido mineral óseo y los niveles de vitamina D. Entonces, pues sí sirve para evaluar la nutrición. En estas correlaciones que presento aquí, pues vemos cómo hay una correlación en que lo que ya se conoce entre la edad y el ángulo de fase, aquí lo vemos arriba, la edad y el ángulo de fase. También vemos la relación entre el índice de masa corporal y el ángulo de fase. Estos datos pues ya son reales propiamente de nuestra población mexicana. O sea, no son poblaciones de otro lugar, sino que ya son poblaciones de nosotros y es parte de lo que se mandó a publicar. También vemos una correlación entre el peso y ángulo de fase. Y pues bueno, vemos una correlación multivarial entre el índice de masa corporal, la edad y el ángulo de fase, ¿verdad? Entonces, estamos comprobando, pues por lo menos lo que ya sabíamos del ángulo de fase y que el equipo nos está dando estos resultados similares a lo que otros investigadores obtuvieron en otras partes del mundo. Y vimos algunas correlaciones interesantes del que el metabolismo de base se correlaciona con el ángulo y con la hidratación constante, la masa celular activa. Esto, pues, puede ser debido a la fórmula que se correlaciona, pero pues también hay una correlación que podemos obtener o inclusive obtener nuevas fórmulas para obtener nuevos datos, ¿verdad? O nuevas fórmulas para ya en pacientes con cáncer. Una de los hallazgos más importantes que yo considero, pues es esta correlación del contenido mineral óseo y la concentración de vitamina D. Aquí ven la significancia. Es de 0.04 menor a 0.05 y tenemos una correlación de Pearson de 0.190, ¿verdad? Y bueno, la finalidad, por lo menos en cáncer de mama, que tenemos mucho este problema aquí en México, y como saben, México es un país obeso, es un país, digamos, donde tenemos de las más altas incidencias a nivel mundial de obesidad. Por eso, pues, es un buen digamos, terreno para evaluar todo lo de la bioimpedancia, porque tenemos muchos problemas metabólicos en nuestra población, y inclusive por eso también se cree que México es el 4º o el 5º lugar a nivel mundial por muertes por COVID, porque tenemos mucho problema metabólico, mucha obesidad desde la infancia, y pues estas estrategias de evaluar la nutrición y la composición corporal, pues van a servir mucho en el aspecto preventivo, tanto a nivel primario de medicina de primer nivel, como en tercer nivel como nosotros, porque no solamente se previene en primer nivel, sino también en tercer nivel nosotros podemos prevenir la obesidad sarcopénica en nuestras pacientes, y evitar la obesidad sarcopénica va a hacer que nuestras pacientes vivan más tiempo, porque ya está bien probado en algunos otros artículos de otros autores, que la obesidad sarcopénica disminuye la sobrevida global en paciente con cáncer de mama. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues el seguimiento durante el tratamiento es fundamental y es lo que más hacemos aquí. La guía nos sirve para motivar al paciente a cambiar de hábitos y mejorar su alimentación. A los pacientes les queda claro qué hay que mejorar, o sea, les decimos,
hay que disminuir la grasita, cambiando su alimentación, incrementar el músculo haciendo ejercicio, que salió un poquito deshidratada, incrementar la ingesta de líquidos. Entonces, durante la quimioterapia y después de la quimioterapia y todo, podemos evaluar cómo está esa paciente siguiendo este cambio de hábito o cambiando su modo de alimentación. Y ellas, digamos que aceptan muy bien el que se les entregue este resultado en forma de cuadrantes para que ellas puedan entender y se motivan para mejorar. La verdad es que es muy útil el equipo también en el aspecto psicológico para que la mujer vea de forma objetiva en un papel qué es lo que está fallando en sus hábitos. También, inclusive, los cambios de ánimo se dan muy frecuentemente en pacientes con cáncer de mama, y este acercamiento que damos tratando de encontrar pues qué está mal en esta paciente, y pues estas mediciones nos han servido mucho para inclusive mejorar, al tener más atención, el estado de ánimo. Y también pues se ha visto en algunos artículos que la calidad de vida percibida se correlaciona con el ángulo de fase, ¿verdad? Pero bueno, eso está en preliminares y vamos a ver más cosas en la presentación. Bueno, se puede predecir la sobrevida de forma aproximada y el efecto de la quimioterapia y el tratamiento oncológico. También nosotros hemos observado pues que las pacientes que tienen ángulo de fase bajo, muchas ya fallecieron, o que tuvieron ángulo de fase bajo ya fallecieron, y también hemos visto que las pacientes que tienen un efecto muy positivo en la quimioterapia, que el tumor tiene una respuesta completa de su tumor, tienen digamos que reponen mejor el ángulo de fase de cuando empezaron la quimioterapia. Cuando tiene una buena respuesta al tratamiento oncológico, la paciente tiene un ángulo de fase mayor que aquellas que no responden. Entonces, también el ángulo de fase nos va a servir para evaluar la respuesta al tratamiento. Este es un estudio que se hizo en un hospital, digamos, del centro de México. Todavía no se publica en un journal, sino que es un congreso de oncología que se llama ESMO. Aquí lo tienen, el ESMO. Es de los congresos más grandes que se hacen a nivel mundial y fue en pacientes mexicanos con cáncer metastásico de mama. Y aquí observamos interesantemente pues que en ellos sí hubo una relación entre la toxicidad de la quimioterapia y el ángulo de fase. Entre más tóxica resulte y más reacciones adversas produce la quimioterapia, vamos a tener una reducción en el ángulo de fase. Entonces también ya estamos, sobre todo la doctora Nieto Coronel está estudiando esto. Hemos platicado, conversado, a ver si en un futuro podemos utilizar este equipo que es más práctico. Ellos utilizan otros equipos, pero bueno, aquí ya se ve que desde el 2018 se está investigando en pacientes mexicanas de cáncer de mama, cómo se comportan en relación a la quimioterapia. Este estudio fue en relación a la toxicidad y sí hubo una relación significativa entre la baja del ángulo de fase y la toxicidad por quimioterapia. Entonces, no nomás nos sirve para ver la evolución de la enfermedad y la progresión o la recurrencia. No nomás nos sirve para ver el estado nutricional, la masa magra, la masa grasa, sino también nos sirve para evaluar las reacciones adversas que tienen los pacientes a los medicamentos durante la quimioterapia. Eso es muy interesante. Y bueno, también es la plataforma, desde mi punto de vista, he conocido varias plataformas de bioimpedancia y probablemente la plataforma de BioDXpert sea la más amigable y una de las más completas que hay en el mercado. Y pues el equipo realmente tiene un costo accesible comparándolo con los otros equipos que hay en el mercado, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos. Este investigador Gupta es de los que más estudia impedancia a nivel mundial y es de los que tiene muestras más grandes. Y pues aquí ven cómo en cáncer de mama el ángulo de fase es pronóstico de sobrevida. Este es uno de los artículos. Y como conclusiones de este artículo de Gupta, pues se demuestra que la bioimpedancia, el ángulo de fase obtenido por bioimpedancia, es un factor de pronóstico independiente en pacientes con cáncer de mama. Y esto puede mejorar porque las intervenciones nutricionales pues pueden dar lugar a que haya más sobrevida en pacientes con cáncer.
Entonces, como ya nos estamos orientando en oncología, con la inmunoterapia y con nuevas cosas que han salido en oncología, que se ve que el sistema inmunológico es fundamental para detener la progresión del cáncer, además de prolongar la vida de las pacientes, pues con intervenciones nutricionales y ejercicio, lo que estamos haciendo es levantando el sistema inmunológico, ¿sí? Y por eso es que actualmente en una de las mejores revistas, o si no que la mejor revista de cáncer, que tiene más de 200 puntos de impacto, que es el CA Cancer Journal, sacó este artículo en donde se empieza a dar se empieza a tomar el ejercicio como tratamiento para el cáncer, porque en algunas revisiones se ha visto que el ejercicio puede hacer que una paciente viva de 6 meses a 4 años o más de sobrevida en relación a las personas que hacen poco ejercicio, que tienen cáncer. Entonces, pues integrando todo este conocimiento, podemos ver que combinando la bioimpedancia, que es una técnica rápida, fácil, económica, a diferencia del DEXA, y que podemos utilizar en la clínica todos los días, podemos conjuntar y evaluar los déficits nutricionales, podemos hacer recomendaciones tanto de hábitos de alimentación, así también como de actividad física, que probablemente en un ensayo clínico ya controlado va a prolongar la vida de las pacientes. Este es un segundo paso a largo plazo para poder hacer una investigación integrando todas estas evaluaciones de bioimpedancia, teniendo protocolos específicos, tanto de ejercicio como de dietas o de hábitos nutricionales. Podemos prolongar la vida de nuestras pacientes a nivel de que lo prolonga un fármaco quimioterapéutico o un fármaco oncológico. Eso es lo que se plantea en este artículo, que probablemente el ejercicio sea una piedra angular en el tratamiento del cáncer. De hecho, en algunos hospitales ya se están creando gimnasios para que las pacientes hagan ejercicio durante su tratamiento oncológico o como tratamiento oncológico, ¿no? Y en relación, pues, a lo que también comentaban, que es la relación Z5-Z200, pues hay muy poquito en cáncer. Afortunadamente, nosotros ya tenemos 800 pacientes y tenemos la medición de la relación de las impedancias. Pero de los artículos publicados, pues, por ejemplo, se ve aquí que en falla crónica cardíaca, pues sí hay una relación del Z5, Z200 inversa al ángulo de fase, pero también es un factor pronóstico importante. Esto todavía no lo hemos analizado a detalle en nuestras pacientes, pero lo estamos analizando y ya vimos, por lo menos ya el primer atisbo fue que hubo una relación igual que el ángulo de fase con la recurrencia. Es decir, los valores de Z5, Z200 se correlacionan igual que el ángulo de fase con la recurrencia y la progresión de la enfermedad. Y pues bueno, estas son las referencias de algunos de los artículos más importantes, que muchos, pues dos son de Gupta, que creo que es el investigador que ha estudiado mayor casos y más tumores o más tipos de tumor en relación al ángulo de fase. Y pues esto sería de mi parte lo que quería compartirles en relación a lo que hemos hecho acá en México en un hospital oncológico. Doctor Cruz, muchísimas gracias por su presentación. No sé si el doctor Carlos tenga alguna acotación, que también trabaja con impedancia y cáncer. Doctor Carlos. Sí, gracias. No, pues excelente la presentación tuya, Gilardo, y la del doctor Cruz, pues ni hablar, muy ilustrativa. Yo apenas yo he trabajado en, digamos, diagnóstico precoz de cáncer, pero a nivel tisular, ¿no? Y en sitios, en el esófago, en el colon. Ahorita tengo una cosa de piel. Pero lo que plantea y nos ilustra el doctor Cruz es fascinante, porque muestra es el impacto de una técnica tan sencilla, ¿cierto? Ahora tenemos unos retos muy grandes para resolver, en el sentido, por ejemplo, de explicar a qué se deben esos cambios, ¿no? En términos biológicos y físicos. Por ejemplo, lo del ángulo de fase, pues tiene mucho que ver no solo con la calidad de la membrana y de las células, sino también con el tamaño. Entonces yo me imagino
Por ejemplo, al haber una hipertrofia de las células musculares, de los miocitos, eso aumenta su capacitancia y como ellas están en paralelo, Sí, cuando las capacitancias están en paralelo, o sea, conectadas todas como al mismo punto, que sería el caso de la masa muscular, entonces la capacitancia aumenta y al aumentar la capacitancia aumenta la reactancia y al aumentar la reactancia pues aumenta el ángulo de fase. Entonces este es un reto importante que tenemos. sí, En cuanto a lo del ejercicio también es fabuloso porque ya Hipócrates, el padre de la medicina, decía hace más de 2000 años, 2500 años, decía el ejercicio es la mejor medicina para el ser humano. Y también decía algo, si pudiéramos encontrar la cantidad exacta de alimentación o de alimento y de ejercicio para cada persona, habríamos encontrado el mejor remedio para todas las enfermedades. De manera que esta es la medicina del futuro, son cosas sencillas, el ejercicio es una cosa sencilla, la bioimpedancia es una cosa sencilla y, y, y el hecho, por ejemplo, de la repetibilidad, uno se puede hacer los exámenes de bioimpedancia que quiera, puede hacer 10 diarios todos los días y no le pasa absolutamente nada. No sí. le pasa absolutamente nada. Uno no se puede hacer un DEXA todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses. Pero la bioimpedancia sí. Y la facilidad de este equipo con que estamos trabajando, pues ni hablar porque es de una sencillez y como decía el doctor Cruz, pues es una compañía muy seria que tiene un respaldo, pero bueno, tenemos esos ratos pues para afrontar, eso sería lo que yo contribuiría de mi parte. Gracias, Carlos. Doctor Gracias. Cruz, el Víctor Manuel Hernández nos está preguntando que cuáles serían los valores del ángulo de fase en un paciente con obesidad sarcopénica. Bueno, los puntos de corte los tengo ahí con obesidad sarcopénica. Bueno, ahí tendríamos que validar con DEXA. No lo estoy validando todo con DEXA, estoy valorando clínicamente con plicometría y esto, pero el ángulo en obesidad sarcopénica, el ángulo de fase suele bajar abajo de 6, ¿verdad? O sea, casi siempre mis pacientes que tienen obesidad o tienen obesidad sarcopénica, o sea, incremento de grasa, baja de músculo, no llegan a 6 y la mayoría está de 5.5 para abajo. Pero hay que validar, eso sí nos falta también, validar con DEXA o con resonancia magnética para realmente hacer el diagnóstico, pues que se sabe que es con obesidad sarcopénica. Y ahorita lo podemos hacer clínicamente y más o menos esos son los valores, 5.5 para abajo. Pero realmente para que se realice una validación como debe de hacerse, debemos de hacer al menos en un grupo pequeño de pacientes, que eso lo estamos negociando porque aquí en el hospital de al lado del civil tienen DEXA y es posible que podamos empezar a validar DEXA, diagnóstico obesidad sarcopénica y luego impedancia, para yo poder decir ya que sería un valor totalmente certero, evaluado a través de DEXA o de resonancia magnética, que son los estándares de oro que hay para evaluar la composición corporal. Pero yo diría que un ángulo de fase en una persona obesa abajo de 5.5 podría significar obesidad sarcopénica. Doctor, yo le agregaría un asunto y es, en vista de la necesidad que tenemos de hacer validaciones, lo más importante sería el tema del seguimiento del propio paciente. Es decir, en qué momento llega el paciente, cómo le encontramos el ángulo de fase, y ir midiéndole permanentemente, ir haciendo seguimientos al tratamiento sobre lo que le encontré. Entonces, lógicamente, si el ángulo de fase está aumentando con el tratamiento, significa que efectivamente estamos midiendo el impacto del tratamiento. Entonces, digamos que mientras que esas validaciones se dan, lo más importante es comparar al sujeto contra sí mismo. Eso es muy cierto, una ley en bioimpedancia, ¿verdad? Eso es muy cierto lo que dice el doctor Uribe, porque dice, el paciente es su propio control, como dicen, ¿no? Sí es. Mucho en bioimpedancia es que tenemos que saber cómo se compone el paciente de su composición corporal y bioeléctrica, y él es su propio control de su mejoría o su empeoramiento. Eso sí lo he visto, porque sí sigo a mis pacientes, ¿verdad? Pero sí es cierto, muy cierto lo que dice
Gildardo, de que realmente el control más certero de la mejora o el empeoramiento de la salud es el propio paciente con mediciones previas. Eso es muy cierto. Que no implica la necesidad de hacer las validaciones, ¿cierto? Porque pues efectivamente somos académicos y necesitamos esas validaciones para poder entender mejor la situación. Doctor Carlos, usted iba a decir algo. No, pues reforzar lo que ustedes acaban de decir, porque yo he sido un abogado de eso, en el sentido de que la bioimpedancia es útil, puede ser muy útil y no se le ha valorado suficientemente en ese sentido de hacer seguimiento de los pacientes, más que comparar un valor con una población de referencia. O sea, más que buscar un término absoluto, es mirar cómo se comportan esos parámetros de bioimpedancia, tanto para detección de cáncer en tejidos como para estas cosas que usted ha mencionado ya a nivel metabólico general. Entonces, yo quiero reforzar y me parece excelente que hayan mencionado eso ustedes, porque eso es algo también que debemos tener en cuenta. Gracias, doctor Cruz. Doctor Cruz, yo tengo una pregunta del doctor Javier Velázquez de Colombia, precisamente de Manizales. Me dice, doctor Cruz, presenta medición antes y después de una intervención de quimioterapia. Su pregunta es, ¿qué usted opina si esta medición se hace en personas sanas, deportistas de alto nivel, antes de una etapa de un tour y al terminar de la etapa? Si usted tiene una opinión sobre eso. Yo creo que es muy razonable esta medición porque probablemente es muy bueno para evaluar si el ejercicio fue benéfico para la persona, o sea, para modular el tipo de actividad física y de ejercicio que se realiza, porque si el ejercicio es excesivo, se van a romper células de manera excesiva y el ángulo de fase va a bajar. Pero si el ejercicio es adecuado para esta persona, el ángulo de fase no va a bajar. Entonces yo creo que es muy razonable que los de cultura física, los que se dedican a hacer rutinas de ejercicio para otras personas o ellos mismos, pudieran medir después de un entrenamiento exhaustivo qué tanto baja o sube su ángulo de fase. Lo más probable es que baje porque si es un ejercicio intenso, hay algo de destrucción celular, lo que podría bajar el ángulo de fase, pero hay que seguir midiendo porque después esta regeneración muscular puede dar un incremento mayor del ángulo de fase, pero también estar consciente que un ejercicio muy exhaustivo que no sea adecuado para una persona puede destruirle más tejido que el que gana. Entonces es muy útil la bioimpedancia para poder saber qué tanta destrucción tisular hay después del ejercicio, que es normal la destrucción tisular después del ejercicio. Entonces sí sería muy práctico que se utilizara en los ejercicios, en el ejercitamiento intensivo, sobre todo de atletas de alto rendimiento. ¿Sí? Doctor Cruz, inclusive ahora que está de moda el Tour de Francia, pues imagínense ustedes una persona montada en una bicicleta 8 horas en relación con lo que está diciendo el doctor Cruz, lo interesante que podría ser medirle antes del inicio de la etapa, al finalizar la etapa y al finalizar el periodo de recuperación. Exacto. Recordemos, y eso lo hilo con algo que nos decía el doctor Carlos ahorita, y es que la bioimpedancia en términos generales tiene la posibilidad de hacerse las veces que uno quiera, pero porque con otra ligándolo también con otro webinar que hemos tenido, nos preguntaban si hacemos impedancia para medir el líquido intra y extracelular y los cambios de composición corporal en masa grasa o magra. En ese caso, para un deportista medir esos componentes en tan poco tiempo es imposible, a diferencia del ángulo de fase. Exacto. Por eso el ángulo de fase se nos convierte en un elemento fundamental inmediato para el deporte, para el área clínica, para la nutrición, porque es uno que nos va a permitir medir cambios susceptibles y eso es fundamental en temas de prevención primaria y secundaria, inclusive para deportistas de alta competencia. Sí. Carlos. De acuerdo. Señor. ¿Tienes algo que aportar con relación a la pregunta? No. Pienso que todas estas cosas que han hablado ustedes son maravillosas y muy ilustrativas
A la gente todavía el término bioimpedancia eléctrica y reactancia y resistencia, etcétera, le puede parecer extrañas, capacitancia, admitancia, etcétera, pero son cosas las cuales se van a ir familiarizando más. Yo tengo pues mis estudiantes de medicina, que son más o menos 60 que entran cada semestre, todos ellos se van pues por lo menos conociendo la palabra, por lo menos, ¿no? Y entonces esto cada vez será más popular y cada vez tendrá más aplicaciones, y de manera que todos los que están presentes, yo creo que esto les sirve mucho y van a ver que cada vez va a ser más frecuente escuchar hablar de esto, y no así como ahora hablan, por ejemplo, de los vatios que se gasta que consume nuestros ciclistas. Yo creo que en un par de años van a estar hablando también de los cambios, no solo antes y después, sino eventualmente durante, ahí mientras están pedaleando, pues les dé información. Esto no estamos muy lejos de eso. Yo creo que tenemos en línea al doctor José de León, él trabaja con deporte. No sé si José nos puede ampliar un poquito el tema que acabamos de tocar con el doctor Cruz en respuesta a la pregunta que nos hacía la persona que ha estado conectada con nosotros. José. José está conectado con Facebook. No puede hablar, pero okay. Ha dejado un comentario. Léelo, Cedric. Si le quieres lo lees. Bueno, aquí lo tengo. Él dice que el ángulo de fase estandarizado es un mejor referente para seguimiento intergrupo, que se debe considerar además de los datos individualizados, los promedios y la desviación estándar para obtener el ángulo de fase estandarizado. Que cuando se practica un deporte de resistencia más de 90 minutos, es posible que el ángulo de fase baje por el nivel de deshidratación y la pérdida de electrolitos, pero que a la larga el ángulo de fase medido en una pretemporada puede ser mucho más alto. Exacto. Muy bien. Gracias, José. Gracias, José. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, Cedric, son las 1:05. Si tenemos alguna pregunta, si no, para finalizar el webinar del día de hoy. No tenemos otras preguntas. Ok, así que, doctor Cruz, ha sido un placer contar con usted. Lo más seguro es que vamos a seguir en contacto permanente. Como siempre, los invitamos a todos los presentes a que nos sigan acompañando cada viernes a las 11:55. La próxima semana es un webinar exclusivo para clientes de BioD Expert, BioD Live y BioD Coach para el manejo de la plataforma y de los indicadores. Así que por favor no se lo pierdan. Y en 15 días estaremos de nuevo con los webinares abiertos. Va a estar el doctor Carlos trabajando alguna generalidad de la bioimpedancia. Así que por favor acompáñennos. Muchísimas gracias de nuevo a todo el equipo de Aminogram Academy, a toda la gente invitada, especialmente al doctor Cruz, que ha sido un placer conocerlo. Tengan un feliz día a todos. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias a todos. Bye. Gracias, doctor Cruz. Gracias al equipo. Adiós.